Buenos días, mi nombre es Josefina Tarío, yo soy profesora adjunta de la Clínica Ginecológica A y en el día de hoy vamos a hablar de trabajo de parto, uno de los temas más importantes de la obstetricia. Recordarles que esta es una aproximación al tema, no es el agotamiento del tema y que lo que se incluye en este teórico no tiene valor bibliográfico, es simplemente para acercarlos al tema. Bueno, a modo de definición, el parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal de un feto de 22 semanas o más, que incluye la placenta y los anexos, y también podría considerarse como el periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsión de la placenta. El trabajo de parto en sí mismo es el proceso por el cual ocurre el nacimiento o el parto, que inicia con contracciones uterinas regulares, que producen borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino. ¿Qué factores intervienen en el trabajo de parto? Bueno, hay factores miometriales, dentro de ellos está la distensión de la fibra muscular y la relación estrógenos-progestágenos. Los progestágenos disminuyen al final del embarazo, y esta es la teoría del bloqueo de la progesterona del miometrio. Y los receptores de oxitocina aumentan por el predominio de los estrógenos, al igual que las gap junctions. La madre, a su vez, produce oxitocina sintetizada en el lóbulo posterior de la hipófisis, en los núcleos supra y paraventriculares, que se llama reflejo de Ferguson. Al estimular el cervix aumenta la oxitocina. Y asimismo aumenta la vasopresina, la adrenalina y la noradrenalina. Los factores fetales: se cree que la oxitocina y el cortisol fetal favorecen un aumento de las prostaglandinas 2 y E2, que estimulan la dinámica uterina. La modulación cervical está regulada por los estrógenos, las prostaglandinas y la relaxina, y las colagenasas actúan sobre el cervix y permiten el borramiento. El mecanismo exacto por el cual se desencadena el trabajo de parto es aún desconocido. Si lo conociéramos, nos facilitaría muchísimo desencadenar el trabajo de parto, por ejemplo, cuando necesitamos realizar una inducción. ¿De qué periodos consta el trabajo de parto? Bueno, tiene 3 periodos clásicos, que es el primer periodo, el de dilatación, que tiene 2 fases. Una fase latente, que es desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta los 4 centímetros de dilatación de cuello uterino. Algunos autores lo ponen en 6 centímetros. Y la fase activa, desde los 4 centímetros o desde los 6, dependiendo del autor, hasta la dilatación completa del cuello uterino, que es a los 10 centímetros. El segundo periodo de trabajo de parto es el periodo de expulsión, es desde la dilatación completa del cuello uterino hasta la expulsión del producto de la gestación. Y el tercer periodo, o el periodo de alumbramiento, es desde la expulsión del producto hasta la salida de la placenta y los anexos fetales. Entonces tenemos 3 periodos: el de dilatación, el expulsivo y el alumbramiento, y están resumidas ahí las fases que comprende cada uno. Existe un cuarto periodo del trabajo de parto, que algunos autores lo definen así, que serían las primeras 2 horas del porperio inmediato, donde existe mayor riesgo de atonía uterina. Estas son las mismas etapas, a modo de esquema. En la primera parte, donde la fase latente del trabajo de parto, se va dilatando el cuello. En la fase activa, o sea, se produce el borramiento primero del cervix y la dilatación, luego hasta la dilatación completa. En la segunda etapa, la expulsión con la salida de la cabeza y del cuerpo del producto de la gestación, y en la tercera etapa, la expulsión de la placenta y los anexos ovulares. Bien, ¿cuál es la progresión del trabajo de parto normal? Bueno, desde la hora de inicio de las contracciones uterinas regulares, después se puede establecer una progresión normal, y nosotros hablamos de un trabajo de parto o de una dilatación estacionaria cuando hay una falta de progresión de modificaciones cervicales durante 2 horas por lo menos. Esto está estipulado dependiendo de la multiparidad y la posición de la paciente. Lo podemos armar en lo que sería el partograma, pero más o menos, para que tengan una idea, esto sería como dentro de lo promedio el tiempo de duración de cada una de las distintas fases del trabajo de parto. Esto es muy variable dependiendo de cada mujer y de la posición en la que estén durante el trabajo de parto. Lo mismo que se toma en consideración a veces es si en el trabajo de parto están o no están rotas las membranas ovulares. Esto es muy variable, hay muchas escalas, muchos esquemas realizados a nivel mundial, no hay un consenso actual
Actualmente el único consenso que hay es con el partograma que plantea la OMS y el CLAP, pero bueno, son tiempos en los cuales está realizado en base a dificultades en el acceso a centros de tercer nivel, por lo cual no se ajustaría mucho a nuestra realidad actual. Esto es lo que ven las curvas normales, digamos, para cada una de las situaciones, ¿no? Madres multíparas o nulíparas, y dependiendo de la posición en la cual se encuentra la paciente al momento del trabajo de parto. ¿Está? Bien, las contracciones uterinas, para hablar, vamos a hablar de la intensidad de la contracción, de la frecuencia, es la cantidad de contracciones que se producen en 10 minutos, y para eso tenemos que evaluar el tono, que es la presión más baja registrada entre contracciones, el intervalo, el tiempo entre los vértices de las dos contracciones, y la actividad, que es la intensidad y la frecuencia que se expresa en unidades de Montevideo o en milímetros de mercurio en 10 minutos. Las tipo A son contracciones de baja intensidad, de 2 a 4 milímetros de mercurio, están localizadas en pequeñas áreas del útero, la frecuencia aproximada es de una contracción por minuto, y no son percibidas ni por la embarazada ni por el examinador. Las tipo B o de Braxton-Hicks tienen una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio, se propagan en un área más grande del útero, se perciben en la palpación abdominal como un endurecimiento indoloro del útero, y la frecuencia es más o menos 1 por hora y aumenta con el embarazo, siendo hasta 9 por hora en un embarazo eclándico. Bien. Después las contracciones de tipo parto comienzan en la zona del marcapaso, que es donde nace la contracción. En el útero humano grávido existen 2 a nivel de los cuernos, que son derecho e izquierda, y en general predomina el lado derecho. Tiene una propagación que demora unos 15 segundos entre la contracción que inicia en el fondo uterino y termina en el útero. El triple gradiente es la propagación descendente de esta contracción. La duración de la fase sistólica es mayor en las partes altas del útero, con una intensidad mayor en estas áreas. Los pujos maternos se definen como las contracciones de los músculos expiratorios de la pared torácica y abdominal, y durante el periodo expulsivo refuerzan la propulsión fetal causada por las contracciones uterinas. Tenemos que lograr que sean sincrónicos. Los pujos espontáneos son aquellos que cuando la dilatación cervical es completa, que hay una distensión de la vagina, la vulva y el periné, el umbral de distensión es de 35 milímetros de mercurio, con una amplitud de 60 milímetros de mercurio, que sumados a la intensidad de la contracción, que llega a unos 48 milímetros, y el tono, logran elevar la presión intrauterina a un valor total de 120 milímetros de mercurio, que es lo que logra la expulsión fetal. Para el mecanismo del trabajo de parto tenemos que evaluar algunas consideraciones específicas del feto. Una es la situación fetal, que es la relación entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal materno. Esto puede ser longitudinal o transverso. La presentación fetal es la porción del cuerpo fetal más avanzada dentro del conducto del parto, o en su máxima proximidad. La actitud fetal, que es la postura que adopta el feto en las últimas semanas del embarazo. La posición es la relación del dorso fetal con el lado derecho e izquierdo materno. Y la variedad de la posición es la relación entre el punto toconómico de las partes anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. Para esto usamos las maniobras de Leopold. En la primera maniobra identificamos el polo fetal, que ocupa el fondo uterino. Podemos identificar un polo podálico o un polo cefálico, y lo que nos va, o el dorso, y es lo que nos va a determinar si la situación fetal es longitudinal o es transversa. Y después vamos a valorar la presentación, luego vamos a valorar la situación fetal, y por último el encajamiento, que tiene lugar solo cuando hay contracciones uterinas dolorosas. El tacto vaginal y el ultrasonido transvaginal nos sirven para determinar el punto toconómico. Se insertan 2 dedos en el tacto vaginal y se diferencia el vértice, la cara o la pelvis fetal. Se identifican las fontanelas y la sutura sagital, el sacro o el hombro, y se determina la altura de la presentación o el grado de encajamiento. Esto es la pelvimetría. En realidad la pelvimetría hoy en día no tiene mayor
valor a la hora de determinar si un trabajo de parto va a progresar o no, pero es la construcción mental de los diámetros de la pelvis con respecto a los diámetros fetales para ver si es un feto que nos parece que va a pasar por la pelvis materna. Bueno, la situación fetal, como les decía, puede ser longitudinal, transversa o oblicua. La única que cumple con los mecanismos de trabajo de parto es la que es longitudinal. Si es eutóxica, aparte va a ser una presentación cefálica, que lo vamos a ver ahora. La presentación cefálica puede ser una presentación cefálica flexionada, y esta es la presentación que necesitamos para el trabajo de parto. Una presentación cefálica indiferente, de frente, o la presentación de cara. La de frente y la indeterminada en realidad no pueden cumplir con el mecanismo de parto. Cuando está flexionada o completamente flexionada, en la presentación de cara sí lo puede cumplir. Y después tenemos la presentación de nalgas, o la podálica, que es la nalga completa, incompleta o la franca. La que puede cumplir el trabajo de parto es la nalga completa, y la presentación transversa, que no puede cumplir con el trabajo de parto. La posición y variedad de posición va a depender de la orientación que tengan las fontanelas, y se habla de occipito púbica o occipito lateral izquierda, sería la más frecuente, y bueno, el resto de las variedades posteriores. Esto es lo mismo de la variedad de presentación. La occipito ilíaca anterior izquierda es la más frecuente y es la que logra cumplir con el mecanismo de trabajo de parto de forma más fácil, y las derechas, o que son las variedades posteriores, son las que logran cumplir el trabajo de parto pero con mayor dificultad. Acá, como les mostraba, esta es la presentación de cara, o la mentoniana, que también logra cumplir con el mecanismo de trabajo de parto. Las parautóxicas y las distóxicas. La parautóxica es la podálica de nalgas, que logra cumplir con el trabajo de parto a expensas de un aumento en la mortalidad fetal, principalmente, y feto materno. Y la distóxica es la que no se puede cumplir con el trabajo de parto. Existen 7 movimientos cardinales durante el trabajo de parto en la presentación cefálica. El encajamiento, que el diámetro biparietal pasa a través de la entrada de la pelvis. El descenso, que continúa el pasaje del feto a través del canal de parto. La flexión, es decir, que la cabeza fetal encuentra una resistencia en el canal de parto y cambia el diámetro occipito frontal a suboccipito gremático, que es el diámetro más corto. La rotación interna es que el occipucio se desplaza a la sínfisis del pubis a partir de su posición original. La cabeza fetal flexionada, luego en el periodo de extensión, se extiende a través de la vulva por ser la dirección donde encuentra menor resistencia. La rotación externa, que el occipucio se desplaza hacia la dirección original, transversa. Y la expulsión, que es la salida del hombro anterior por debajo de la sínfisis del pubis, y luego del hombro posterior y al final del polo podálico. La atención inicial del trabajo de parto es fundamental en esto, identificar el trabajo de parto verdadero y la diferenciación del falso trabajo de parto o el preparto. La exploración vaginal, detectando la rotura de membranas, y la exploración del cuello de Bishop, del cuello uterino, utilizando la escala de Bishop. Y estudios de laboratorios si la paciente no tiene control prenatal, las serologías, que son muy importantes para la asistencia del parto y la relación masiva. Para la exploración del cuello uterino vamos a utilizar, como les decía recién, la escala de Bishop, que va a medir 5 variables, que son el borramiento, la dilatación, la posición, la consistencia y la estación o altura de la presentación, y nos va a dar si es un cuello favorable o desfavorable cuando el score es favorable cuando es mayor a 7, o sea 7 o más, y desfavorable cuando es de 6 o menos. Los distintos planeos de Hodge nos hablan del avance del trabajo de parto. Es el lugar donde el ecuador de la presentación se encuentra en el momento del examen, cuando son líneas paralelas que se trazan de forma imaginaria entre el pubis y el sacro. El primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis. El segundo plano desde
la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis, el tercer plano se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano es el borde del coxis. Al momento de la valoración del inicio del trabajo de parto, hay que interrogar las contracciones uterinas dolorosas, la intensidad, su frecuencia, la expulsión de mucosidad, otros elementos de alarma obstétrica, como puede ser el sangrado o el líquido a través de la vagina, el dolor, la cefalea, cofenos y fosfenos como elementos de síndrome funcional hipertensivo, edema de carismanos y disminución de los movimientos fetales. Hay que explorar los signos vitales, realizar maniobras de Leopold, medir el fondo uterino y realizar el tacto vaginal, y corresponde el ingreso cuando las contracciones uterinas son de 2 a 4 en 10 minutos, en realidad sería de 3 a 5, hay un error, el dolor abdominal en hipogastria y los cambios cervicales con un mayor al 50% del borramiento y una dilatación igual o mayor a 4 centímetros. Durante el primer periodo del trabajo de parto, hay que realizar una vigilancia del estado fetal y materno cada 30 a 60 minutos con un registro de la actividad uterina mediante la palpación, cada 30 minutos el registro de la frecuencia cardíaca fetal, electrónico o mediante el uso de estetoscopio de Pinar, y el tacto vaginal según la evolución del trabajo de parto, si aparece hidrorrea o sensación de pujo. Y el control de los signos vitales cada 2 a 4 horas. ¿tá? No hay una restricción en la ingesta de líquidos, ¿tá? No es necesaria la administración de forma rutinaria de soluciones intravenosas. Está recomendada la deambulación, alternando con el reposo en la posición que la madre escoja. ¿tá? Si se va a mantener en reposo, es recomendable el decúbito lateral izquierdo. ¿tá? La analgesia obstétrica o epidural, según criterios del dolor que la paciente sienta, esto ayuda a la progresión del trabajo de parto cuando el dolor es muy intenso. No se debe usar de rutina ni el enema, ni el vaciamiento vesical, ni el rasurado vulvoperineal, y la inducción y conducción, así como la ruptura artificial de membranas, debe quedar restringida al criterio médico o a alteraciones durante la progresión del trabajo de parto, y no como forma de acelerar los tiempos normales de un trabajo de parto normal de bajo riesgo. La atención del segundo periodo de trabajo de parto es el descenso de producto, genera la urgencia de defecar, esto es normal y hay que poder explicárselo a la madre en el momento del parto. La limpieza vulvar y perineal con colocación de campos estériles. Los esfuerzos de pujo deben ser solo durante las contracciones. Cualquiera de los pujos, sean a glotis abierta o glotis cerrada, van a hacer presión hacia abajo, intentando el pujo. Se recomienda el pujo espontáneo y no guiar el pujo. La posición sería la que la paciente elija, la litotomía dorsal es la más utilizada, es la paciente acostada, pero el parto vertical o en cuclillas se sabe que mejora los tiempos del trabajo de parto y ayuda al descenso del producto de la gestación a través del canal de parto, a expensas de esto en la fase de alumbramiento. Si se opta por la posición vertical del parto, hay que optar por una posición en decúbito dorsal para disminuir la hemorragia postparto, y lo que sí no está recomendado, incluso está restringida el uso, es la maniobra de Christeller, porque genera un aumento muy abrupto de la presión intrauterina. Esto es la presión externa sobre el fondo uterino para aumentar la presión o la eficacia del pujo. Esto es a expensas de un gran aumento de la presión intraabdominal, que si se acuerdan era de hasta 120 milímetros de mercurio, es una presión muy alta, que puede generar lesiones orgánicas hepáticas o esplénicas, por lo cual no se recomienda el uso en este periodo. Estos son el mecanismo en el que va el parto durante el trabajo de parto. La cabeza está libre hasta que logra el encajamiento, luego del encajamiento empieza el descenso y la flexión, después sigue el descenso por el canal de parto y empieza la rotación interna, se completa la rotación y se empieza el proceso de extensión de la cefálica hasta que se completa la extensión. Esto es en el momento de cuando corona. Se restituye con una rotación externa para que se produzca el nacimiento del hombro anterior y luego del hombro posterior y la expulsión fetal.
La coronación es el diámetro mayor de la cabeza que queda secundado por el anillo vulvar. Y acá es donde se valora la necesidad de realizar una episiotomía. La episiotomía es restrictiva hoy en día, se usa solo en aquellos pacientes donde sea necesario. La maniobra de Ritgen modificada es cuando la cabeza fetal distiende el introito más de 5 centímetros, la mano enguantada y cubierta con una compresa ejerce presión anterógrada sobre el mentón fetal y a través del perineo junto frente al coxis, y la otra mano aplica presión superior contra el occipucio. Esto es para proteger el perineo durante el periodo de expulsión fetal. Es para que se produzca el nacimiento de la cabeza. Así es como se colocan las manos para la maniobra de Ritgen, para proteger el perineo y la vulva durante la expulsión fetal. Cuando existen circulares de cordón, luego de que se produce el nacimiento de la cabeza, hay que identificarlo buscando con el dedo en el cuello fetal para poder deslizarlo sobre la cabeza. Si es laxa, se puede cortar o se puede deslizar a través del hombro anterior. Se pinza el cordón entre lo que hoy se llama pinzamiento oportuno, que es cuando queda exangüe el cordón umbilical, salvo que nos indique el neonatólogo que sea de otra manera. El nacimiento de hombros y el polo podálico es la cabeza cae hacia atrás, ocurre la rotación externa, se toma con ambas manos a los lados de la cabeza fetal. Hay una ligera tracción descendente hasta que aparece el hombro anterior bajo el arco púbico. Hay un movimiento de tracción ascendente y nace el hombro posterior, y luego el resto del cuerpo es expulsado sin dificultad. Esto son fotos donde vemos distintas situaciones. Una es la aparición nasofaringea de la boca y ambas fosas nasales para reducir la broncoaspiración. El circular de cordón deslizable, que cuando no es deslizable lo tenemos que pinzar y cortar y se hace nacer el producto. Y el pinzamiento de cordón es por lo menos a 5 centímetros de distancia del abdomen fetal y a 3 centímetros del lado materno, y se corta por lo menos a los 60 segundos, pero como les decía hoy, lo que buscamos es el clampeo oportuno del cordón, que es cuando queda exsangue. ¿Cuándo vamos a cortar de inmediato el cordón? Bueno, si hay una hemorragia materno severa, si la madre es RH negativa y no está inmunizada, y si hay sufrimiento fetal, y el neonatólogo nos plantea que debemos realizar el clampeo. Que el beneficio principal del clampeo oportuno del cordón es realizarlo para que el feto logre disminuir la anemia neonatal mediante que siga el aporte materno sanguíneo el mayor tiempo posible. El tercer periodo del trabajo de parto. Para la atención vamos a revisar la regresión y la consistencia del fondo uterino, vamos a hacer una vigilancia hasta el desprendimiento. Los signos de desprendimiento placentario es un útero globular firme que asciende en el abdomen, expulsa sangre y desciende el cordón umbilical, se pide a la paciente que puje y haciendo presión suprapúbica se retira la placenta desprendida. Se puede realizar una revisión manual instrumentada de la cavidad uterina que no se realiza de forma rutinaria. Nosotros hacemos un manejo que es activo del tercer periodo de trabajo de parto. Para esto hay una maniobra que se llama de Brandt-Andrews, que es la tracción suave y sostenida del cordón umbilical y la presión descendente hacia la vagina sobre el cuerpo del útero. Se realiza masaje uterino a través del abdomen, luego del desprendimiento para evitar hemorragias, y se eleva el cordón umbilical hasta que se expulsa la placenta. Se utiliza una infusión de 10 unidades de oxitocina intramuscular o una infusión de 200 miliunidades minuto, intravenoso, que se puede hacer, se puede hacer una dilución para una bomba de infusión continua. La idea en esto es tener cuidado porque la oxitocina puede provocar hipotensión, y lo otro que podemos usar es ergonomina, 0,2 miligramos intramuscular, o carbetocina, 100 microgramos intramuscular o intravenoso, para disminuir el riesgo de atonía uterina. La atención del tercer periodo de parto, los signos ya los nombramos, del desprendimiento placentario, y se expulsa la placenta mediante compresión. Después tenemos que identificar si no existen desgarros del canal de parto. Esto puede ser lesiones en la vagina, el perineo o el recto.
Estos desgarros se clasifican en 4 grados. El primer grado afecta el frenillo, la piel perineal y la mucosa vaginal. El segundo grado, la fascia y los músculos perineales sin afectar el esfínter anal. El tercer grado se afectan hasta el esfínter anal, pero respetan la mucosa rectal. Y el cuarto grado se extiende hasta la mucosa del recto, exponiendo la luz. Todos estos desgarros deben de ser suturados inmediatamente después del parto para evitar complicaciones posteriores. Episiotomía, como hablábamos hoy, es una incisión del periné de la mujer que parte de la comisura posterior de la vagina y se extiende de forma medio lateral en 45 grados, con el fin de evitar desgarros durante la expulsión del producto. Las indicaciones pueden ser la distosia de hombros, la podálica, la necesidad de aplicar un forceps, las occipitas posteriores o el riesgo de rotura del periné cuando se valora. El momento de la episiotomía es cuando la cabeza del producto es visible a través del introito vaginal con un diámetro de exposición de unos 4 centímetros. Si se utilizan forceps, la episiotomía se realiza luego de la aplicación de las ramas del forceps. La reparación de la episiotomía se difiere hasta luego del alumbramiento y se puede utilizar muchas suturas distintas. Se realiza el bloqueo pudendo y la aplicación de bolsas de hielo para el control del edema y el dolor vaginal postoperatorio. Y se vigila la evolución y la revisión completa del periné y vagina en casos donde el dolor es muy intenso, progresivo o persistente. Esta es la episiotomía que realizamos más frecuentemente, que es la medio lateral derecha, y cómo se suturan los distintos planos de la misma. Y esto es, a modo de resumen, las distintas partes de cómo deberían de anotarse, de cómo poder esquematizar el trabajo de parto. Muy bien, bueno, muchas gracias, y a las órdenes cualquier consulta las pueden realizar a través del foro en el EVA, y nos estamos viendo pronto.